Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a desenterrar un tema que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, algo que ha sonado en todos los rincones del mundo del entretenimiento, y es que vamos a hablar de la icónica pareja que conquistó corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo que todos quieren saber, ¿qué pasó con ellos? Y lo más emocionante de todo, ella lo cuenta todo. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esta historia, a revelar detalles que quizás no conocían y a entender un poco mejor qué sucedió entre dos de las estrellas turcas más queridas a nivel mundial. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, denle clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comencemos esta intrigante historia. Han pasado ya un tiempo desde que Demet Özdemir y Can Yaman eran la pareja del momento, la sensación que acaparaba portadas, entrevistas y los sueños de millones de fans alrededor del globo. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci, era palpable, era magnética y se trasladó de manera instantánea a la vida real, o al menos, eso era lo que todos percibíamos. Los seguidores, con esa intuición tan especial que solo los fans tienen, empezaron a notar gestos, miradas y hasta publicaciones que parecían confirmar que lo que veíamos en cámara era mucho más que actuación. Se convirtieron en la pareja ideal, en el sueño de muchas historias de amor de cuento de hadas. Las redes sociales ardían con cada nueva aparición pública, cada comentario cariñoso, cada foto compartida que alimentaba la ilusión de un romance verdadero y duradero. Eran la pareja perfecta, los dos jóvenes talentosos, guapos, que parecían haber encontrado el amor en el lugar más inesperado y maravilloso, el set de filmación. La serie Erkenci no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. Las escenas de romance entre Sanem y Can, llenas de pasión, humor y una química innegable, conquistaron al público de forma arrolladora. Cada capítulo se convertía en un evento y la vida de Demet y Can fuera de la pantalla se convirtió en un foco de atención tan grande, o incluso mayor, que la propia trama de la serie. Los rumores sobre su relación florecieron alimentados por cada interacción pública y cada detalle que los fans lograban captar. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en sus redes sociales, y la narrativa de un amor que nació en el set se instaló firmemente en el imaginario colectivo. Eran la encarnación del happily ever after, que tantos anhelamos ver en nuestras estrellas favoritas. La admiración por su talento se fusionó con la fascinación por su supuesto romance, creando una conexión emocional profunda entre los actores y su público. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Los rumores comenzaron a surgir, sutiles al principio como pequeños susurros en los pasillos de los estudios o en foros de fans. Se hablaba de diferencias, de proyectos que los alejaban, de vidas que tomaban rumbos distintos. Y entonces el silencio. Las apariciones juntos se volvieron escasas, las publicaciones conjuntas desaparecieron de sus redes, y la magia que irradiaban pareció desvanecerse tan rápido como había aparecido. La pregunta se volvió recurrente: ¿qué pasó realmente con Demet y Can? La decepción entre los fans era palpable y la necesidad de respuestas inmensa. Queríamos saber la verdad, saber si el amor que creímos ver era real, y si no lo fue, ¿por qué se terminó? Esta incertidumbre generó un torrente de especulaciones. Los medios de comunicación y los seguidores intentaban descifrar las pistas, creando teorías que iban desde incompatibilidad de caracteres hasta interferencias externas. Cada ausencia pública era analizada, cada publicación individual interpretada como una señal de distanciamiento. La presión sobre la pareja, ya intensa por su fama, se multiplicó al convertirse en el centro de un misterio amoroso que todos querían resolver. La falta de una explicación oficial o de comentarios directos de los involucrados solo avivó aún más la llama de la curiosidad y la especulación. El enigma se cernía sobre ellos, añadiendo una capa de dramatismo a su historia que cautivó, a su manera, a una audiencia global. Y aquí es donde entra la protagonista de nuestra historia, Demet Özdemir. Después de un tiempo de especulaciones y de mantenerse en silencio, la propia Demet ha decidido abrirse y contar su versión de los hechos. En una serie de entrevistas recientes, con esa franqueza que tanto la caracteriza, ha abordado la relación que mantuvo con Can Yaman y, sobre todo, las razones que llevaron a su fin. Es importante destacar que Demet siempre ha sido una figura pública muy querida por su autenticidad y su cercanía, y sus palabras resuenan con una Hans. Tidad que desarma.
Ella ha confesado que si bien existió un vínculo muy fuerte con Khan, y que el tiempo que pasaron juntos fue significativo, la realidad de sus vidas y de sus carreras terminó por imponerse. Según lo que Demet ha compartido, la presión mediática fue uno de los factores más determinantes. Imaginen la intensidad de ser una de las parejas más seguidas del momento, de tener cada paso, cada palabra, cada gesto bajo el escrutinio de millones de personas. La relación, que nació en un entorno de trabajo bajo los focos de la fama, se vio envuelta desde el principio en una vorágine de atención constante. Esta presión, como bien sabemos, puede ser abrumadora para cualquiera, y para una pareja en formación, puede resultar insostenible. Demet ha expresado que la sobreexposición y las constantes especulaciones sobre su vida privada hicieron que la relación fuera muy difícil de sobrellevar. La línea entre lo público y lo privado se difuminó peligrosamente, y el espacio para construir algo íntimo y genuino se fue reduciendo. La constante exposición pública para Demet significó vivir su romance bajo un microscopio. Cada salida a cenar, cada viaje, cada detalle íntimo se convertía en noticia. Esta falta de privacidad, según sus propias palabras, erosionó la naturalidad y la espontaneidad de la relación. En lugar de poder enfocarse en conocerse y construir un vínculo sólido, la pareja se vio obligada a navegar en un mar de expectativas y juicios externos. La atención mediática, que al principio pudo haber parecido un reflejo del cariño del público, se transformó en una carga que dificultó el desarrollo de su amor en un ambiente de calma y normalidad. La sensación de estar constantemente observados pudo haber generado una tensión añadida, afectando la dinámica de la pareja. Además de la presión mediática, Demet ha mencionado que sus proyectos profesionales también jugaron un papel crucial. Tanto ella como Khan son actores con carreras ascendentes y ambiciosas. Sus caminos empezaron a tomar direcciones diferentes, con oportunidades laborales que los llevaban a distintos lugares, a diferentes proyectos que requerían un gran compromiso de tiempo y energía. En el mundo del entretenimiento, es común que las agendas se vuelvan frenéticas y que los compromisos profesionales a menudo demanden una atención que puede ser difícil de compatibilizar con una relación sentimental. Demet ha sido clara al decir que sus carreras son una prioridad, y que en ciertos momentos, las exigencias de una y otra terminaron por distanciarlos. No se trata de culpas sino de realidades, de las complejidades de tener vidas tan intensas y expuestas al público. La ambición profesional de ambos actores es un aspecto clave a considerar. Mientras la serie Erkencicus estaba en su apogeo, las oportunidades para ambos se multiplicaban. Can Yaman en particular comenzó a explorar el mercado internacional, recibiendo ofertas para proyectos en Italia y otros países europeos. Por su parte, Demet Özdemir también seguía consolidando su carrera en Turquía con nuevos e interesantes proyectos. Estas trayectorias profesionales, si bien prometedoras, implicaban largas ausencias, viajes constantes y una dedicación de tiempo que inevitablemente afectaba la posibilidad de mantener una relación de pareja sólida y presente. La distancia física, sumada a las demandas emocionales y de tiempo de sus respectivos trabajos, se convirtió en un obstáculo significativo. Lo más valioso de las declaraciones de Demet es su perspectiva madura y reflexiva sobre la relación. No hay rencor, no hay señalamientos, sino una aceptación de que a veces, las cosas simplemente no funcionan, a pesar de que haya habido un sentimiento genuino. Ella ha destacado que el tiempo que compartieron fue un aprendizaje, una etapa importante en sus vidas, y que guarda recuerdos positivos de esa época. Esta honestidad es algo que sus fans agradecen enormemente, ya que les permite ver más allá de las apariencias y entender las complejidades humanas detrás de las estrellas. Demet nos enseña que incluso en el brillo de la fama, las relaciones son un camino con altibajos, y que a veces, la mejor decisión es seguir adelante por caminos separados. Su discurso es un ejemplo de madurez emocional. En lugar de caer en el victimismo o en la negatividad, Demet elige abrazar la experiencia como una parte integral de su crecimiento personal y profesional. Reconoce el valor del tiempo que compartió con Khan, sin minimizarlo ni glorificarlo en exceso. Esta capacidad de ver el pasado con perspectiva, aceptando tanto los buenos momentos como las dificultades que llevaron a su fin, es un rasgo que sin duda la ha ayudado a mantener una imagen positiva y admirada. Su actitud transmite un mensaje de fortaleza, demostrando que las rupturas sentimentales, por dolorosas que sean, pueden ser catalizadores de autodescubrimiento y superación. Es fascinante observar cómo, a pesar de la separación, ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras.
Demet ha participado en producciones muy exitosas que han solidificado aún más su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía, y Can Yaman ha conquistado audiencias internacionales con sus proyectos, demostrando su alcance global. Esto demuestra que aunque una relación no funcione, no significa que la vida se detenga, sino que se abren nuevas puertas y oportunidades. La energía y el talento que compartieron en su momento se han canalizado ahora en sus carreras individuales, y eso es algo digno de celebrar. La carrera de Demet Özdemir ha seguido una trayectoria ascendente con papeles protagónicos en series que han sido aclamadas por la crítica y el público, como Doğdu Unep Kaderindir, y más recientemente Anfara. Su versatilidad actoral y su carisma la han consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Por su parte, Can Yaman ha sabido capitalizar su popularidad para expandir su presencia en el mercado extranjero, participando en producciones italianas y consolidando su imagen de galán internacional. Ambos demuestran que la fuerza y el talento individual pueden florecer incluso después de que una relación importante llega a su fin. Otro punto que Demet ha querido aclarar es la naturaleza de su relación. Si bien la química era innegable y hubo un afecto profundo, ella ha sugerido que, quizás, la magnitud de la expectación externa influyó en cómo se percibía la relación. A veces, cuando la gente desea tanto que algo sea real, puede llegar a verlo incluso más de lo que realmente es. Demet ha compartido que si bien se querían y estaban juntos, la intensidad del fandom y la constante necesidad de alimentar esa fantasía pudo haber agregado una capa de presión que no les permitió simplemente vivir su relación de forma natural. Es una lección importante sobre cómo la percepción pública puede moldear, e incluso distorsionar, la realidad de una relación. Este es un punto crucial. Demet señala cómo la intensa devoción de sus seguidores, si bien fuente de gran apoyo, también pudo haber contribuido a la creación de una imagen idealizada de su relación que la hacía difícil de sostener en la vida real. La presión de cumplir con las expectativas del público, de mantener viva la ilusión de un cuento de hadas, pudo haberles impedido disfrutar de su amor en paz. Es un recordatorio de que a pesar de la cercanía que las redes sociales pueden crear, las celebridades siguen siendo personas con sus propias vidas privadas, y que la línea entre la fantasía del público y la realidad puede ser muy delgada y a veces perjudicial. Lo que Demet nos transmite es un mensaje de resiliencia y de crecimiento personal. Verla hablar con tanta calma y comprensión sobre su pasado con Can es inspirador. Demuestra que a pesar de las decepciones o las dificultades, es posible salir adelante, aprender de las experiencias y seguir construyendo una vida plena y exitosa. Ella representa esa fuerza interior que todos podemos encontrar cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, ya sea en el amor o en la carrera. Su sinceridad nos recuerda que detrás de los personajes y de las pantallas, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias luchas. La capacidad de Demet para hablar sobre su relación pasada con tanta serenidad y honestidad es un testimonio de su madurez y de su fortaleza emocional. No hay rastro de amargura en sus palabras, sino más bien una aceptación de las realidades de la vida y del amor. Este enfoque no solo brinda claridad a los fans, sino que también sirve como un modelo a seguir para quienes atraviesan situaciones similares. Su mensaje es claro: las rupturas no son el fin del mundo, sino oportunidades para aprender, crecer y reinventarse. Y para aquellos que todavía guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo, es importante recordar que la vida tiene sus propios giros y vueltas, pero también es fundamental respetar las decisiones y los caminos que cada uno elige. Demet ha sido muy clara al respecto: la relación terminó, y ahora ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos. Lo que sí podemos hacer como seguidores es apoyarlos en sus caminos individuales y celebrar sus éxitos, tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que a veces, las chispas más brillantes se apagan, pero dejan un legado de grandes momentos y valiosas lecciones. En resumen, la separación de Demet Özdemir y Can Yaman, según lo que ella ha revelado, se debió a una combinación de la abrumadora presión mediática y la divergencia de sus ambiciones profesionales. Ella ha abordado el tema con una madurez conmovedora, reconociendo el cariño que existió pero también la imposibilidad de mantener la relación bajo el escrutinio constante y las exigencias de sus carreras. Demet nos deja un mensaje de autenticidad, de superación y de la importancia de encontrar el propio camino, incluso cuando ese camino nos aleja de personas que quisimos. Y con esto, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta revelación y que les haya parecido tan intrigante e informativa como a mí.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Hasta la próxima aventura de chismes y secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme.